Pues buenos días a todos, el Señor les bendiga con toda bendición en Cristo. Esta mañana, como decía Rosa al comenzar el tiempo de cánticos, abrazamos especialmente a la familia de Diego Sierra, que está durmiendo en el Señor. Así que nuestro gozo es un gozo especial. Esta mañana, como pueblo, sentimos cuando parte un hermano y por lo tanto, con ese sentir de un gozo sereno y tranquilo, nos vamos a exponer a la Escritura, confiados y tranquilos de que el Señor tiene en sus brazos a Diego, que se puso muy malito, la verdad, que la última semana, y bueno, el Señor sabe y conoce a sus hijos, cómo tratarlos. Y como decía Eric, llegamos al final de la carta a los Romanos, una carta que ha sido de mucha bendición para nosotros como iglesia. Como decía Dani, llevamos varios meses exponiéndola, tuvimos un parón hacia diciembre, pero ahora nos disponemos a ir a este entrañable colofón y doxología con el cual Pablo nos llega, como decía Eric, a fecha de hoy, a cada uno de nuestros corazones. En su momento dirigió esta carta a los que estaban allí en Roma, pero ahora estoy seguro que te hablará también a ti, como me ha hablado a mí en estos días al ir meditando sobre esta predicación. Entonces, vamos a ir leyendo tramo a tramo, que he dividido el bosquejo en 4 puntos con este tema, que como digo es un entrañable colofón y doxología que nos plantea Pablo al terminar esta carta. Y cuando comenzamos a leer este capítulo 16 de los Romanos, de la carta a los Romanos, comenzamos con una lista intensa de nombres que Pablo está teniendo en su mente y a quienes comienza a mencionar en modo intensivo en los primeros 16 versículos. Y quizás podríamos ceder ante la tentación, como a veces nos puede suceder, de que cuando vemos genealogías o listas de nombres, nos tiramos un poco para atrás y pensamos, bueno, lo vamos a saltar porque pensamos que no vamos a recibir una bendición o un mensaje de parte del Señor. Pero como hablábamos también hace unos pocos días, no tantos, con Manuel, vemos que la Escritura está inspirada y está hecha y preparada para que nosotros podamos tener una formación, inclusive a través de un listado de nombres, como lo que nos está dando aquí Pablo en estos primeros 16 versos. Y Timoteo también recibió ese mensaje, ¿no?, específico que Pablo le escribió y le dijo: toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, esta lista, el Espíritu Santo ha querido dejarla para que nosotros la consideremos. Y cuando vayamos avanzando poco a poco, nos vamos a ir dando cuenta de que este listado de personas y los saludos que escribió Pablo tienen un sentido para ellos y para nosotros, que va a ser reconfortante y también de enseñanza para nuestros días. Notamos que el apóstol Pablo, después de haber desarrollado su carta magna, como le dicen los estudiosos, ese tratado tan impresionante y sistemático de la teología evangélica, ahora abre su corazón y prepara la pluma de su secretario Tercio para que lleguen mensajes entrañables con muestras de amor y aprecio por cada uno de aquellos a quienes se dirige. Y creo que será de mucha bendición para ti y para mí, y de aprendizaje, entender cómo quiere nuestro Dios, el Señor Jesucristo, que nos movamos entre nosotros. El primer punto que meditamos entonces es este afecto en forma de saludos a los cristianos, de 1 a 16. Vamos a ir leyendo para poder ir impregnándonos de la enseñanza de la Escritura hoy. Y comienza escribiendo Tercio, lo escribe al final, que es Tercio quien está escribiendo por cuenta de él. Dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos,
y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, es un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Paramos un momento allí para ir a analizar un poco lo que nos está escribiendo el apóstol Pablo. Comienza con una recomendación de esta querida hermana Febe, que dice que era una diaconisa de la iglesia de Cencrea. Febe es un nombre que venía también, los que son argentinos lo van a entender mejor, era una dedicación a un dios griego, Apolos, que era Febo, Febo Asoma, se recordarán los argentinos. Es este nombre que ahora en este caso lo utiliza en femenino y era el título del dios Apolo, significa brillante. Y los cristianos en la conversión no sentían la necesidad de cambiar sus nombres originales, incluso si tenían un significado pagano. Y Pablo vemos que ciertamente ve que el valor de las mujeres es muy importante, y vemos que comienza este capítulo recomendándole a Febe, que entendemos que estaba de camino y de viaje desde su ciudad hasta Roma, y parece, según los comentaristas, que fue encargada de llevar esta misiva a la iglesia allí en Roma. Por lo cual, Pablo le envía no solamente con la misiva, sino que también recomienda, cuando empiezan a leerla, de que la cuiden y que tengan atención con esta querida hermana Febe. Os recomiendo a Febe. Y tales recomendaciones eran importantes porque había una gran necesidad de legítima asistencia, y también nunca faltan engaños en medio de las iglesias, que vemos que muchas veces se presentan personas que quieren aprovecharse de la generosidad entre los cristianos, y por eso es esta recomendación especial que hace Pablo para Febe. Sigue hablando de Priscila y Aquila, esta pareja que vimos cuando estudiamos el libro de los Hechos, capítulo 18, cómo se asociaron conjuntamente a Pablo y trabajaron conjuntamente a él. Y también fueron mentores de Apolo, y parece, por lo que estamos viendo ahora en este momento, que habían vuelto a su ciudad, de la cual habían tenido que salir por la persecución que había en contra de los judíos en su momento. Y entendemos también que había una iglesia en la casa de Priscila y Aquila, porque saluda también a la gente que está en su casa. Y esta frase nos da una pista de cómo se organizaban en aquellos días donde no había templos como este,
sino que las casas funcionaban como iglesias. Los creyentes se juntaban en los hogares y cada casa formaba como pequeñas iglesias que después estaban unidas todas, como vemos aquí que lo está explicando el apóstol Pablo. Eran pequeñas congregaciones que se reunían en diferentes casas. En verso 5 nos habla de Epeneto. Es un nombre importante que lo resaltemos porque aparentemente fue uno de los primeros que se convirtió cuando Pablo fue a predicar a Acaya, cerca de Corinto, donde Pablo está escribiendo en este momento la carta a los romanos. Pero parece que este Epeneto había vuelto a Roma también, por lo cual lo menciona con mucho afecto. Me parece importante que notemos cómo él dice, amado mío. Y creo que es un término que él, viendo el calibre de la persona que estamos hablando, no utilizaba a la ligera, pero está hablando de un amado hermano suyo, este Epeneto. En el verso 6 habla de María, dice saludad a María, y aquí hay un pequeño dilema porque en esa época el nombre María era muy común, había muchas Marías, entonces no entendemos de quién está hablando. Tenemos a María, la madre de Jesús, María Magdalena, la hermana de Lázaro. No podemos entender bien quién era, pero sí que nos damos cuenta que los destinatarios de la carta sí que la conocían. ¿Por qué? Porque dice que era una hermana que trabajaba intensamente en medio de ellos. Nosotros no sabemos quién era, pero seguramente que ellos la van a identificar. ¿Por qué? Porque dice que había trabajado hasta desgastarse en medio de ellos. La expresión que utiliza en el original dice que ha trabajado muy duro, se ha fatigado en medio de la iglesia, se ha desgastado, como nos enseñaba Manuel un día, que es un ejemplo que me quedó en la cabeza, como una cerilla que se va desgastando cuando tú la enciendes. Así estaba trabajando María en medio de los romanos y por eso la debían conocer bien. Y trabajar mucho en la iglesia, como hacía María, implica dificultades, implica enfrentarse a muchos problemas. Pero vemos que ella ha quedado aquí registrada en este listado tan importante que nos ha mandado el apóstol Pablo a través de los años y ha llegado a ti y a mí en esta mañana. Habla también de Andrónico y Junias. Ellos al parecer eran judíos también porque los llama mis parientes. No era que eran parientes de sangre consanguíneos, sino que era una parentela en base al trasfondo que tenían, dicen los comentaristas. Y dice que han sido estos apresados en algún momento a causa del Evangelio, porque dice que eran compañeros de prisiones suyos. Y eran bien estimados también entre los apóstoles, escribe Pablo. Han estado juntos en la cárcel en alguna ocasión por causa de la fe, y nos podemos imaginar la relación que él tenía al haber compartido tanto tiempo, tantas horas juntos allí en un calabozo, en una celda. Y me parece muy interesante esta imagen para que nosotros la llevemos en nuestro corazón. Porque muchas veces es cuando comemos pan duro entre los hermanos, cuando mejor nos conocemos. ¿Estás dispuesto a comer pan duro con los hermanos? ¿O quieres estar siempre con los hermanos cuando todas las cosas van bien? Ellos habían comido mucho pan duro allí en ese encarcelamiento que había tenido y aquí los recuerda en sus saludos. No solo Pablo dice que los conocía a él, sino que dice Andrónico y Junias eran conocidos por los demás apóstoles, ya que eran muy estimados, se escribe. Esto se nota que estos hermanos tenían una reputación intachable en medio de los discípulos de Cristo. Verso 8 nos habla de Amplias. No hay muchos detalles sobre este Amplias. Solo nos dice que era un amado amigo suyo. Verso 9 dice, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Y el hecho de que salude a este de la casa de Aristóbulo y no a Aristóbulo mismo es muy interesante. Spurgeon dice que hace pensar que él no era un creyente directamente, pero que su familia sí era creyente. Y me parece muy interesante, ¿no? Lo que escribe Spurgeon. Dice, ¿dónde estás, Aristóbulo?
Quizás esta mañana este no es tu nombre, tú no te llamas Aristóbulo, pero sí vives en una familia donde hay muchos creyentes, pero el Señor no te puede enviar a ti un saludo entrañable, porque tú no has abierto tu corazón al Señor Jesucristo. El Señor le está enviando un saludo a tu mujer, a tu hijo o a alguno de tus familiares, pero no a ti, porque no has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón. ¿Dónde estás, Aristóbulo? Verso 12 me impacta también bastante. Habla de Trifena y Trifosa. Los comentaristas dicen que son dos hermanas, aparentemente, porque dice que son dos personas que trabajan allí con una relación estrecha, muy estrecha. El nombre significa, de Trifena es delicada y Trifosa significa exquisita en los significados del original. Y entendemos que como María son dos hermanas muy implicadas en el servicio de la iglesia allá en Roma. Por lo cual podemos imaginar que como María también son hermanas que se están desgastando en el servicio por el Señor allí. Y es un poco especial, ¿no? Hermanas, una hermana que significa delicada y la otra exquisita, que se estén desgastando a un nivel tan intenso por el Señor. Pero es interesante que dice que están haciendo un trabajo en el Señor. Trabajan para la iglesia, pero en su prioridad están trabajando en el Señor. Y creo que a todos los que sirven en la iglesia eso es importante que lo recordemos esta mañana. Nuestra prioridad es que nuestro servicio sí es al pueblo de Dios, pero es en el Señor, como está haciendo aquí notar Pablo, que Trifena y Trifosa trabajan en el Señor. Por lo tanto, toma ánimo en el Señor. Tu servicio puede ser difícil, puede ser complicado, generar problemas, estás cansado, pero estás trabajando en el Señor y merece la pena. Merece la pena. Toma ánimo de lo que nos dice la enseñanza esta mañana. Es interesante notar que el tiempo verbal que está utilizando Pablo al hablar de ellas es presente, trabajan en el Señor. Quiere decir que en ese momento están en activo cuando llega la misiva allí a Roma. Y sigue hablando de Pérsida, otra querida hermana que también vemos que menciona más hermanas que hermanos en el listado. Hay más hermanas que sirven en la iglesia que hermanos. Y esto es un dato también notable que tenemos que pensar esta mañana. Pérsida dice que su nombre proviene de la palabra Persia, quizá indicando el origen, el trasfondo que tenía esta creyente. Y cuando comparamos a Pérsida con Trifena y Trifosa, ya que se menciona las tres en este mismo verso, podemos ver una diferencia en el tiempo verbal que está utilizando Pablo. Porque cuando habla en el caso de Pérsida, el tiempo que utiliza es un tiempo pasado, como diciendo que ya su servicio está terminado, como que ha pasado mucho tiempo. Por lo tanto, comprendemos que se trata de una hermana mayor, que ya ha hecho un despliegue muy intenso en la iglesia, pero bueno, ha hecho un trabajo también en el Señor. Y es muy tierno ver cómo Pablo le llama a esta amada hermana Pérsida, mostrando un amor puro y respetuoso con esta hermana mayor. Puedes notar lo entrañable de lo que Pablo está haciendo al escribir este listado de nombres. Te das cuenta que no es un listado frío y allí en blanco y negro y nada más. Te das cuenta cómo el Espíritu Santo está impregnando de amor y de afecto este listado. Saludad a Rufo, continúa Pablo, escogido en el Señor, a su madre y mía. Verso 13. Muchos estudiosos hablan de que este Rufo es el hijo del hombre que ayudó a Cristo cuando durante el Calvario el Señor se cayó y no podía seguir adelante por el peso de la cruz, y vino este hombre de Cirene
y ayudó al Señor Jesús. Entonces los comentaristas dicen que según lo que se entiende, al encajar allí un poco las piezas, parece que este es el hijo de ese hombre. Y puede ser, porque a lo mejor el Señor llevó a que ese hombre que le ayudó durante el Calvario pudo hablar del Evangelio a su familia y se pudo convertir a Cristo. Ahora bien, sobre la madre de Rufo, Pablo dice su madre, habla como mi madre, no su madre mía, pero no quiere decir que fuera su misma madre, sino que entendemos que lo que está diciendo que en algún momento de su vida la mamá de Rufo cuidó también durante los viajes que pudo haber tenido Pablo y le acogió y le cuidó también como a un hijo. Y por eso dice, su madre y mía, saludadla, también allí en Roma. Versos 14 y 15 los vuelvo a releer porque vuelve a ser una batería de nombres. Dice, saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los que están con ellos. Pablo no quiere olvidar a ninguno. ¿Te das cuenta? Son todos especiales y en cada uno de ellos intenta recordar algún elemento que le caracteriza y le da ese afecto entrañable hacia ellos en lo que están escribiendo. Y piensa en las notas y menciona sus labores, menciona la posición que tienen en el Señor, que están aprobados en Cristo, que son escogidos en el Señor. ¿Te das cuenta de la estima de Pablo por la gente de la iglesia? Qué ejemplo extraordinario para nosotros a fecha de hoy. Pablo nos está mostrando con este listado y la forma en que está saludándole a cada uno de ellos cómo animar y cómo edificar a la iglesia y al pueblo de Dios. No se corta para nada en dar cumplidos y mostrar afecto hacia los hermanos. Y creo que tenemos mucho que aprender de todo esto. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Ósculo es un beso. Aquí es un poco extraño. En Italia, cuando vivíamos en Italia, son más besuqueros. En Argentina también somos más besuqueros. Tú te saludas inclusive con un hermano y te das 2 besos. Claro, aquí en España no es así. Pero aquí, si tú vuelves, por ejemplo, a Lucas 7:45, te encuentras al Señor Jesucristo que está entrando a la casa de un fariseo y el Señor lo reprende porque dice que no lo ha saludado con un beso. Entonces quizás para ti esto de darse un beso es un poco extraño, pero en otras culturas, y el mismo Señor Jesucristo lo tomó como algo importante. Muestra el versículo de Lucas 7:45 que era muy común, porque Jesús se sintió extraño al no haberse recibido un beso por parte de los de la casa que lo estaban recibiendo. Y vamos a tratar de entender un poco más el valor que tienen estos saludos que nos deja la carta de los Romanos al final. Leon Morris, uno de los comentaristas también que estaba leyendo, explica que esta sección nos demuestra que la carta de los Romanos fue una carta dirigida a gente normal como tú y como yo. No está dirigida a teólogos profesionales, no está escrita en términos de teología profesional, sino que es una carta entrañable. Ellos eran como la mayoría de nosotros, personas simples que amaban al Señor y por lo tanto Pablo les recuerda, a cada uno de ellos recuerda sus nombres y les envió un mensaje de amor, el cual se ha preservado en el registro bíblico que estamos estudiando y meditando tú y yo en esta mañana. Y creo que es importante también lo que escribe Spurgeon, que no tenemos que dejar de trabajar en demostrar nuestro amor a los hermanos, porque si nosotros decimos que amamos a los hermanos y no lo demostramos, no sé qué diferencia hay con la indiferencia. Si tú dices que amas a un hermano y no se lo explicas, no se lo expresas, no se lo dices, ¿qué diferencia tiene con la indiferencia?
creo que, como dice Spurgeon, tenemos que llevarnos esta aplicación de que tenemos que valorarnos, llamarnos, pero expresarnos ese afecto en el Señor Jesucristo. Segundo punto, vamos a la advertencia en cuanto a los engañadores y divisores, que Pablo está enviando una alerta a la iglesia allí en Roma y creo que es muy válida para nosotros a fecha de hoy. Engañadores y divisores en medio de la iglesia. Vamos a leer lo que él escribe, 17 a 20. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Frenamos un poquito allí. En estos versos, como dije, está Pablo lanzando una alerta a la iglesia allí en Roma. Porque, como siempre sabemos, ¿no? En las iglesias hay personas que causan divisiones. Aquí en nuestra iglesia los que son más veteranos saben perfectamente sobre ese tema en la práctica. Por lo tanto, tenemos que estar alerta a esta cuestión. Y quizás tú estés pensando, bueno, a ver, tal hermano, tal otro, y está bien, porque es en la línea que va esta enseñanza, esta exhortación que tenemos. Y entonces, ¿por qué es importante que meditemos sobre el peligro de las divisiones en la iglesia? Principalmente creo que Pablo tiene muy claro el Evangelio y la enseñanza del Señor Jesucristo. Te pido que leas conmigo Juan capítulo 17, 20 y 21. El Señor ese día estaba orando una oración especial por los discípulos de Cristo, los de esos días, y también dice que nosotros, porque el Señor está pensando en nosotros a través del tiempo. Y entonces el Señor oró así ese día. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, que somos tú y yo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pablo ha captado perfectamente la importancia de la unidad en la iglesia y entonces está alertando contra gente que provoca divisiones en medio de la iglesia. Y esto tiene que levantar una alerta para nosotros a fecha de hoy también. Les encarga que estén atentos, que una vez que se hayan dado cuenta de gente que provoca divisiones, que digan, mira, esta es una persona malsana que está causando división, hay que tratar de confrontarlos y hay que apartarlos del medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no, provocan divisiones en la iglesia. Y esto va en contra de lo que el Señor Jesucristo quiere para nosotros como pueblo. Y por eso es muy importante que hoy día recibamos esta exhortación. Os ruego, dice, que tengan atención. Esto nos da la pauta de que el tono es algo muy importante. Y la advertencia es porque, claro, normalmente una persona divisora en la iglesia no es que venga y se anuncie con fanfarrias que quiere dividir a la iglesia, pero muy sutilmente y con actitudes y la forma de ser que tienen, van a provocar esto en la iglesia. Por lo tanto, dice, no sean ingenuos. Y cuando habla de ingenuos, no quiere decir que sean tontos, no significa eso. Estaba estudiando que la expresión en el original se refiere, por ejemplo, a unas murallas de una fortaleza
que tienen que mantenerse intactas, que tienen que mantenerse en pie. Veía unas murallas que están aquí en Valencia de la guerra napoleónica y tú ves las torres que están impactadas por proyectiles de bombas y balas, y tú ves que están rotas las paredes de la fortaleza, pero están intactas y están en pie. Entonces, cuando habla de ingenuidad, quiere decir esto, que en la iglesia tenemos que mantenernos intactos, por más que nos quieran dañar, nos quieran dividir, tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Esto muestra que los divisores, un tema también que es importante aquí es que no está hablando a los líderes de la iglesia, sino que es una exhortación que va hecha en general a todos los creyentes. Por lo tanto, somos corresponsables, no solamente el liderazgo, que el liderazgo en su momento si toma conocimiento y tiene que actuar para confrontar y separar, si es necesario, pero toda la iglesia somos corresponsables en esta tarea. Porque estos que dice, no, Pablo, no sirven al Señor Jesucristo, sino que sirven a sus propias personas. Son personas movidas por egoísmo, por egocentrismo, son gente ególatra que está en medio nuestro y actúan de esa forma. Les está diciendo que en ese caso de los romanos no habían tenido ninguna situación de división, porque están lidiando bien, parece, con el tema, pero sí les dice que deben permanecer diligentes en este sentido. Y les habla explicándole mejor, le dice, para eso tienen que ser sabios para el bien. Y creo que esto es un consejo muy importante. Tienen que ser sabios para el bien. Creo que esta es la mejor defensa en contra de la gente engañadora y que provoca divisiones dentro de la iglesia, porque el concepto de sabiduría que nos está dejando en esta expresión, en el original, tiene que ver con una persona que no solamente tiene conocimiento teórico, sino que tiene también un equilibrio en conocer y en poner en práctica lo que se entiende del Evangelio. Habla de que tú tienes que saber la Escritura, correcto, súper correcto, estar informado y preparado, instruido en la Escritura, pero también tiene que haber una coherencia en cómo tú aplicas la Escritura en tu andar. A eso se refiere con que tenemos que ser sabios. No solamente tenemos que estar informados. ¿Y eso es por qué? Porque tú sabes quién conoce muy bien la Escritura, ¿verdad? ¿Recuerdas Mateo capítulo 4? ¿Recuerdas cuando Satanás tienta al Señor Jesucristo? ¿Qué elemento, qué herramienta utiliza él para luchar contra el Señor? El combate es con la Escritura. Satanás le dice, no está escrito, pero Jesús le refuta, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor sabía lo que se estaba combatiendo en ese momento. Y también es interesante que leamos la carta que escribe a Tito, porque cuando escribe a Tito Pablo hablando un poco de esto, dice que hay un peligro. Y entonces en Tito 1:16 dice que hay gente, le dice a Tito, que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Podemos encontrar gente muy preparada en la iglesia, pero con los hechos niegan lo que el Evangelio, lo que el Señor Jesucristo quiere. En este caso, como leíamos, ¿no? El Señor quiere la unidad del pueblo, de sus discípulos. Si tú encuentras, porque como te digo, somos corresponsables todos nosotros, primero mira tu corazón, ya vamos a ir a la aplicación, pero primero tenemos que estudiar nuestro corazón. Vamos a ir a ver cómo podemos poner en práctica esto, ¿no? Cómo estar atentos a que no se produzcan divisiones. Y la iglesia, como decíamos, entonces en este sentido Pablo dice, sean sabios para el bien e ingenuos para el mal, limpios, dice la versión La Palabra, limpios, utiliza, pero quiere decir incólume, ¿no? Quiere ser
manténgase intactos, manténgase firmes ante esos ataques que van a ser reales, que están en medio nuestro. Y continúa la promesa de que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, les escribe. Y esta promesa está relacionada con los versos anteriores, porque Pablo ha mandado la alerta contra gente que divide y causa divisiones. Y el Dios de paz está diciendo aquí, ¿quién es? Cristo es el Dios de paz. ¿Por qué? Porque es el Señor y el Dios que pretende la unidad de su pueblo. Y el Dios de paz, ¿qué hará? Aplastará, ¿no? Piensa cuando aplastas un insecto que no te gusta. Yo me acuerdo de Chile cuando veo una cucaracha y la empieza a aplastar así, madre mía. El Señor dice que aplastará, el Dios de paz, que en la cruz ha unido a su pueblo, en Él, en su obra, en su persona, aplastará a Satanás bajo vuestros pies, les escribe a los romanos. Vamos al punto 3. Más saludos de parte del equipo que está en Corinto. Vamos a leer del 21 al 24. Dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio y Jasón, y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío, y toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y a veces nos podemos imaginar a Pablo, quizás, no sé si te ha pasado a ti de imaginarte a Pablo mirando los viajes que salen en la parte final de la Escritura, esas líneas, ¿no? Primer viaje, segundo viaje. ¿No te has imaginado por ahí que Pablo va con su mochila o con su bolsa, caminando por allí solo, solitario, como un llanero solitario? Pero leer estos versos que acabamos de leer, nos damos cuenta que no es así. Nos damos cuenta que Pablo estaba encantado de formar parte de un equipo de servidores. Había trabajado intensamente y había formado a un grupo con los cuales no quería ir a ninguna parte. O sea, no quería dejar de estar con ellos en ninguna parte. Así como el Señor Jesucristo demostró una unidad intensa con sus colaboradores, con los discípulos, vemos que Pablo hace la misma dinámica, vive la misma dinámica y está unido entrañablemente con sus compañeros. Habla de Timoteo. Pablo lo había conocido en su primer viaje misionero cuando visitó Listra y Derbe. Se quedó impresionado de este joven, de tal manera que lo invitó a que forme parte del equipo de misión. Y se ve que estaba allí con él en esos días que escribió la carta desde Corinto. Se transformó en uno de los compañeros más cercanos del apóstol Pablo. También menciona a un tal Lucio, que parece que era uno de los maestros en la iglesia de Antioquía, cuando había estado allí, y que fue uno de los que impusieron las manos. Cuando el Espíritu Santo habló a la iglesia y dijo, separadme a Bernabé y a Pablo. Está hablando de este Lucio que está allí con él, colaborando. También habla de Jasón, que menciona que es el que encontramos en Hechos 17, y fue uno de los protectores del apóstol Pablo durante el alboroto en Tesalónica que vimos cuando estudiábamos el libro de los Hechos. Sosípater se refiere a un creyente de Berea, que Lucas menciona también en Hechos capítulo 24. Y son llamados parientes de nuevo, ¿no? Porque se ve que eran de trasfondo judío, y él los llama que son parientes suyos. Tercio nos llama mucho la atención, ¿no? Tú piensas que está ahí escribiendo por cuenta de Pablo, y a un cierto punto me imagino, ¿no? Piensa un momento como ese, siempre Eduardo Brasier, piensa en la imagen de ese momento, está escribiendo la carta y de pronto dice, ¿puedo enviar yo el saludo? Pablo lo dejó que escribiera, yo, Tercio, que estoy escribiendo la carta, os saludo. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que Pablo crea espacios y que deja que sus colaboradores también tengan visibilidad. No se quiere
agarrar todo el mérito para él. No se quiere poner solo las estrellas él y salir allí en el registro de la carta a los romanos. Esta era la práctica normal de que había en esa época gente que escribía las cartas. Pero vemos que en el caso de los romanos es el único momento en que se produce esto de que el que está escribiendo, el secretario, pone algo allí en primera persona. Gallo de Corinto también, está mencionado en 1 Corintios 14 y se le menciona como uno de los creyentes que Pablo bautizó en esos días. Y Pablo habla de este hermano con una gratitud impresionante y un reconocimiento. Dice, hospedador mío y de toda la iglesia, Gallo. Tenía tal reputación de hospitalidad del apóstol, este hermano Gallo, que el apóstol no puede dejar de decirlo y mencionarlo. Y parece que como Priscila y Aquila en su casa también se reunían para tener comunión los creyentes de la época. Y es notable cómo Pablo ha entendido a disfrutar del trabajo en equipo y que no era un llanero solitario, como dije en un momento. Y esto también es interesante, ¿no?, que lo veamos en la carta de Timoteo, que a un cierto punto está en la cárcel y él extraña, echa a faltar a sus colaboradores, dice, tráelo, inclusive a Marcos, dice en ese momento, trae a Juan Marcos porque me urge que me ayude, que esté conmigo. Vamos hacia el cuarto punto de nuestro bosquejo, la bendición y la doxología alabando a Dios. Y es que con todos los peligros que estaban enfrentando los romanos, piensa tú el contexto de esos días de la iglesia en Roma, Pablo está concluyendo la carta y les encomienda al que puede confirmarlos. Pablo sabe que todo lo que se ha generado allí no es mérito propio, sabe que es el Espíritu Santo que ha llevado el mensaje del Evangelio, que ha confirmado esa iglesia allí, y entonces les encomienda al que puede confirmaros. Y al disponerse a concluir la carta, Pablo desvía el enfoque tanto de esos lectores de la carta de esos días como también el nuestro, y creo que va como dejando por un lado la doctrina hacia una parte, deja por el otro lado la lista de la gente y se prepara a llevar nuestra atención hacia la doxología. La doxología no es más que una fórmula de alabanza al Señor, donde le exaltamos, le magnificamos por lo que Él es. Y termina diciendo, ¿no?, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Puedes unirte al apóstol Pablo en un amén rotundo. Yo también. Pues vamos a ver un par de aplicaciones. Quisiera que para ver una de ellas, le pido a Javi que por favor ponga un vídeo muy cortito. Pues mamen, a simple vista yo veo aquí billetes normales, tenemos de todos, de 5, de 10, 20, 100 euros. Y tocándolos, la verdad, yo es que creo que picaría. Pero precisamente para que se no pase, tenemos aquí a Catherine, de la Brigada de Investigación del Banco de España. Cuéntanos, me decías que hay 3 puntos básicos que hay que seguir para que no nos la cuelen. Sí, buenos días. Sí, mira, la autoridad competente para determinar la legitimidad de los billetes es el Banco de España. Y en su página web establece 3 recomendaciones, que es el toque, mire, gire. Entonces, aquí cogiendo un billete legítimo, podemos ver con el toque que aquí en el lateral existe una rugosidad. En cambio, en estos billetes, que son los Movie Money, no existe porque se trata de una impresión absolutamente plana. En cuanto al mire... Ojo, pero está muy logrado, ¿eh? Sí, sí. Cuando se miran al trasluz podemos ver que existe una marca de agua donde sale la diosa Europa, el valor facial en este caso que son 20 euros y la puerta y un hilo de seguridad.
Además, presenta una ventana donde sale perfectamente reflejada la diosa Europa. En cambio, en estos, los Movie Money, pues no existen, no han sido capaces de establecer esas medidas de seguridad, ni la marca de agua, ni el hilo de seguridad, ni la ventana, porque se trata de una impresión absolutamente plana. Y luego estaría el gire. En el gire, aquí se puede apreciar que si giramos el billete, en esta parte del billete, en el anverso, se puede apreciar cómo cambia la tonalidad de verde a azulado. En cambio, en el Movie Money, en el falso, no se puede apreciar, porque se trata absolutamente de una impresión lisa, plana, vamos, sin ninguna medida de seguridad. Catherine, me comentabas que con estos billetes se ha estafado a muchas personas. Sí, especialmente en establecimientos comerciales y en el mercado de segunda mano. Y vamos, nosotros aquí desde la Policía Nacional queremos alentar a que los ciudadanos se tomen unos minutos para poder determinar la legitimidad del billete, ya sea con estas recomendaciones o comparando con uno legítimo que tengan. Y si todavía no están seguros, pues bueno, pueden llamar al 091 y una patrulla policial pues les puede ayudar. Pues muy importante que a veces, ¿no?, en las cajas de los supermercados vamos rápido y ni nos fijamos. Efectivamente, sí. Pues, Mamen, tomemos todos nota de esto que nos ha contado Ya lo creo que Catherine, sí. porque yo creo que nos pueden estafar a cualquiera y en cualquier lugar. No, y sobre todo que estamos viendo que es bastante fácil caer en que son auténticos y no lo son, porque hay que fijarse bastante. Pero bueno, ahí está, y si no, si tienen dudas, ¿no? Y sobre todo... Muchas gracias, Javi. Quizás tú piensas, bueno, qué aplicación más poco espiritual que ha pensado el hermano Marcelo, ¿no?, para terminar. Pero me ha llamado mucho la atención, especialmente considerando los versos 17 y 18 que hemos meditado. Hemos considerado esa alerta que ha enviado Pablo a la iglesia en Roma en relación a los que provocan divisiones y tropiezos en medio de la iglesia. Y me parece que está muy bien este protocolo del Banco Central Europeo y que también en este caso el Banco de España aplica para que se detecten billetes falsos. De hecho, como hay un control y una alerta permanente, han bajado muchísimo la circulación de billetes falsos. Si viste el protocolo, dice la señora policía que estaba explicando, toca el relieve, mira el trasluz y gira para ver el holograma, ¿no? Si notaste, Pablo, en todo este capítulo 16 que hemos visto, ¿has notado las verdaderas características de un creyente sincero en el Señor Jesucristo? ¿Has podido notar cómo nos ha dado elementos para notar si somos sinceros en nuestro camino al lado del Señor Jesucristo? Entonces, me parece que en esa línea nosotros tenemos, cada uno de nosotros, como dije, somos corresponsables. Primero en mirar nuestro propio corazón. ¿Qué surge en ese monólogo interno cada vez que yo interactúo con mis hermanos? Toca el relieve, mira el trasluz y gira para ver el holograma. Pero yo te dejo unas preguntas que están más en línea con la enseñanza y la aplicación que queremos llevarnos esta mañana. Yo te sugiero 4, no 3. 4 preguntas de filtro que tú y yo tenemos que aplicar, tanto para autoevaluarnos como para evaluar nuestras interacciones con los demás. Cuando yo hablo con una persona en la iglesia o en mi familia, creo que el primer filtro que tenemos que entender es, ¿concuerda con la Escritura lo que estoy oyendo? ¿Lo que está surgiendo de mi corazón tiene que ver con la Escritura? Está bien. Primer paso fundamental. ¿Es bíblico? Sí, pero no termina allí. Segundo punto del filtro. ¿Honra al Señor Jesucristo lo que estoy oyendo? Porque tú sabes quién conoce más de la Biblia que tú y yo. Satanás. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, a veces no todo lo que sale en la Escritura honra al Señor Jesucristo. Entonces tú tienes que ver si esa información, esa cuestión que está surgiendo, si es bíblica, sí, correcto, pero si honra o no al Señor Jesucristo. Y repasa el combate del Señor Jesucristo en el Mateo capítulo 4, cuando le tienta
allí en el desierto. Tercer filtro, ayuda lo que estoy pensando, la interacción que voy a tener en mi proceso de santificación. Lo que voy a hablar, lo que estoy hablando con mis hermanos, lo que voy a interactuar, me ayuda en mi proceso de santificación, ese proceso que Dios quiere que estemos apartados para Él. Y el cuarto punto sería, ¿es de edificación para mis hermanos, para el pueblo de los discípulos de Cristo? Lo que estoy oyendo, lo que estoy hablando, lo que estoy haciendo, lo que estoy proponiendo, nos llevamos a esta aplicación. También quisiera que llevemos otra reflexión en cuanto a lo que hemos visto de este intenso afecto cristiano que el Señor Jesucristo ha puesto en el corazón de Pablo y que lo hemos visto aquí en el final de la carta a los Romanos. Cómo Él amaba en modo sincero a los que estaban en Roma y también a su equipo de colaboradores. No caben dudas que Él entendió el sentido que el Señor Jesucristo quiere para el pueblo de discípulos. Creo que es importante que recordemos que Él aprendió a aceptar a los compañeros, a los hermanos. Por lo tanto, un elemento fundamental creo que es la aceptación mutua. Nosotros somos de distintas nacionalidades, el pueblo de Dios es tan diverso, distintas extracciones culturales que traemos, nuestras mochilas, pero aquí vemos, ¿no?, que hay una aceptación mutua de Pablo con sus compañeros. Él trabajaba con gentiles, con griegos, con judíos, pero hay una aceptación a la base. Por otro lado, me parece interesante que meditemos la actitud de servicio que él vivía en primera persona, y vivía y enseñaba en esa línea. Por lo tanto, creo que es importante que tú y yo captemos, ¿no?, ese elemento de servicio que tenemos que tener los unos con los otros. ¿Y cómo podemos hacerlo? Creo que principalmente cuando consideramos a los demás más importantes que a nosotros mismos. Es un combate que tienes que hacer en tu corazón para ver a los demás que tienen una importancia superior a ti y entonces ponerte en un plano de siervo y de servir al Señor, como decíamos, ¿no?, trifona, trifosa, que lo hacían en el Señor y después también para el pueblo de Cristo. Y el tercer elemento que creo en este sentido es ver esa espontaneidad, ¿no?, y ver esa capacidad de expresar el amor y el afecto que el Señor ha puesto en su corazón, en este caso, por todos los que están mencionando en este listado, y en tu caso tienes que ponerlo en práctica donde el Señor te ha puesto, aquí en la iglesia, en tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Tenemos que expresar ese amor, si no, como dije antes, ¿no? ¿Qué diferencia hay con la indiferencia? Tú puedes decir, sí, yo amo, pero si no lo expresas de verdad, si no das gestos de afecto y de amor, es pura indiferencia, ¿no lo crees así?